¿Cómo entrenar para ver resultados? ¿Cuáles son las variables del entrenamiento y qué debo tener en cuenta para realmente tener un entrenamiento eficiente que me lleve a progresar? Todo eso lo vamos a ver en esta serie que se viene de videos de entrenamiento. Hoy la primera parte, volumen de entrenamiento. Vamos al ruedo. Como siempre, ya sabes que no me gusta enredarme con tecnicismos, pero te voy a intentar explicarte esto lo más cristiano posible. Ahora, el volumen de entrenamiento es esa pregunta básica, típica, cuando nos dicen ¿cuántas series tengo que hacer para aumentar masa muscular, para definir, para mantener? Lo cierto es que el volumen de entrenamiento es la cantidad de trabajo realizado semanal o por día, por grupo muscular. Ahora, en la teoría se ve bajo 3 factores. Lo que es la carga, las series y las repeticiones, pero de manera simplificada se ha resumido a el número de series efectivas. Entonces, lo primero que quiero que entiendas es que el volumen es la principal variable o el punto de partida por el que vamos a empezar a estructurar el entrenamiento. El entrenamiento podría atreverme a decir que es mucho más complejo a coordinar la alimentación. ¿Por qué? Porque algo que siempre recalco en cualquier temática que estés aprendiendo en este estilo de vida y sobre todo cuando quieras empezar a ser más metódico, es que todo es supremamente al tanteo, es subjetivo, hay que tener en cuenta muchísimas variables. El contexto, nunca vas a encontrar números exactos, siempre debemos ir un poquito más allá y estar abiertos a que en este video no vas a encontrar números exactos, sino siempre van a haber rangos de series, rangos de repeticiones, rangos, y así se va a mover esto. Entonces no te mates la cabeza porque alguien no te dé el número específico para aumentar glúteos es para nada. Así no funciona ni el entrenamiento y también, digamos, eso, si has estudiado parte de la alimentación, de la nutrición como tal, te has dado cuenta que no son cifras exactas. Ahora bien, entre mayor sea el número de series, pues se van a ver mejores adaptaciones a nivel de fuerza e hipertrofia. Recuerda que fuerza no siempre es lo mismo que hipertrofia. Ser fuerte no es lo mismo a ser muy musculado siempre, pero sí, un músculo mejor desarrollado tiene mucho mayor potencial a ser más fuerte. Entonces de ahí va a depender mucho cómo lo manejes y cuál sea el punto de partida. Vamos a ver cuáles. Ahora, en la teoría, si has buscado algo sobre el entrenamiento, muy seguramente has llegado a esta tablita que tienes en pantalla donde te muestra el máximo volumen recuperable, que es el máximo volumen de entrenamiento al que según la teoría se puede llegar sin que llegues al sobreentrenamiento. Sin embargo, esto tiene muchos matices y hay que evaluar muchas variables que dependen en varias medidas como la edad, el sexo, el nivel de entrenamiento, la trayectoria, la genética, tan hábil es tu cuerpo para recuperarse para la siguiente sesión de entrenamiento, niveles de tolerancia, entre otros factores. Entonces, esta tabla es un buen punto de partida, pero si hacemos la tarea minuciosamente, el máximo volumen recuperable deberías hallarlo tú. Entonces, para entender cuál es tu máximo volumen recuperable, lo que puedes hacer es que semana a semana a tu estructura de entrenamiento le vas agregando 1 o 2 series por grupo muscular. Lo vas tanteando. ¿Cómo te sientes a nivel de sensaciones, de rendimiento, de recuperación? Y asimismo, ¿cuánto vas incrementando en peso? Si has podido incrementar peso, el número de repeticiones, y ahí vas tanteando cuál es tu máximo volumen recuperable. En el momento en que sientes que alguna de estas variables deja de progresar semana a semana, que ya no puedes agregar más series porque no lo toleras bien, que ya no puedes agregar más peso, que ya no puedes más repeticiones, hacerlas de una forma eficiente, efectiva, o sea, hacerlas bien hechas con buena técnica, ahí es donde te vas dando cuenta que vas llegando a tu máximo volumen recuperable. Sin embargo, siempre va a haber un máximo volumen de mantenimiento, tal como lo ves ahí en la tablita, un mínimo volumen. Entonces, lo que hay que moverse siempre es en el óptimo, como en el término medio. Ahí, a partir de ahí, es que vamos a ir tanteando. ¿Qué pasa si duro mucho tiempo en el máximo volumen recuperable? Muy seguramente llegue a un sobreentrenamiento. Ahora, ¿por qué hay una tabla? ¿Por qué hay un parámetro? ¿Y por qué no te digo aumenta el volumen y el volumen y el volumen de forma infinita? Porque cuando te des cuenta que empiezas a aumentar progresivamente el volumen de entrenamiento, va a llegar a un punto, tal como lo mencioné antes, donde llegues o a un punto de sobreentrenamiento o a un punto de estancamiento. ¿Por qué? Porque entre más volumen de entrenamiento, entre más series y más series tú agregues a tu entrenamiento, sí va a ser beneficioso hasta un punto, pero ya va a llegar a un punto en donde ese beneficio sea tan mínimo que te empiece a jugar como un arma de
doble filo. Ya en vez de beneficio te empiece a traer factores negativos a tu entrenamiento. Entonces llega un punto en donde tenemos que equilibrar entonces entre fatiga y rendimiento. Cuando disminuye la fatiga va aumentando el rendimiento. Si yo empiezo a ver que los niveles de fatiga empiezan a sobrepasar mis niveles de rendimiento, allí es donde tengo que empezar a mermar un poco cuál es el volumen de entrenamiento que estoy llevando actual o que estoy trabajando actualmente y me está llevando a ese sobreentrenamiento o a esa acumulación de fatiga en el tiempo. Y allí es cuando nos planteamos una semana de descarga. Las semanas de descarga son muy necesarias para como que darle un cierto reinicio al cuerpo, a los grupos musculares, para evitar esas adaptaciones, para reducir la fatiga y que más adelante puedas volver a darle a tope a tu rendimiento y continuar con esa sobrecarga progresiva. Ahora, sobre semana de descarga te dejé un reel hace poco en mi Instagram, también lo encuentras aquí en mis shorts, que lo puedes buscar para complementar esa información de cada cuánto se hace una semana de descarga. Pero lo que quiero que te quedes con este video es que no es algo infinito, tienes que aprender a escuchar tu cuerpo. Ahora, listo, ¿cuál es el rango óptimo de series que podemos tener durante la semana por grupo muscular? Te voy a ir dejando esta tablita con unos valores también que son teóricos determinados. Acuérdate que el entrenamiento no es una camisa de fuerza, es de tantear. Entonces, para principiantes, más o menos su volumen de entrenamiento debería estar entre 3 a 8 series por grupo muscular por sesión de entrenamiento, de 6 a 16 series por grupo muscular por semana. Ese es el valor total. Ahora, intermedios deberían más o menos estar sus entrenamientos entre 6 a 14 series por grupo muscular por entrenamiento, 15 y 25 series por grupo muscular a la semana. Ahora, este sería la media óptima. Sin embargo, obviamente hay una pauta para personas avanzadas. Entonces, vamos con un avanzado, estaría más o menos entre 8 y 16 series por grupo muscular por sesión de entrenamiento y 16 a 32 series por grupo muscular por semana. Ahora, ¿qué es lo que quiero que entiendas aquí y qué es lo principal a saber? Que esto, como lo dije antes, no es una camisa de fuerza y hay personas que toleran, obviamente siendo avanzados, mucho más volumen de entrenamiento. Es decir, una persona avanzada incluso podría llegar a más de 36 series por grupo muscular por semana y aún así tolerarlo, tener buen progreso, tener buen avance muscular, tener buenas progresiones a nivel de carga. Entonces es un tema muy complejo. Creo que de hecho esa es una de las razones por las que no había tocado a nivel conceptual el entrenamiento en mi canal, ni siquiera en mi Instagram, como que me limito un poco a este tipo de cosas porque la gente suele desesperarse mucho porque yo no te diga tienes que hacer 10 series y ya, y eso no estaría bien, no sería ético que yo te dijera solo con eso vas a conseguir resultados, o digamos sin saber tu contexto, sin saber tus variables. Hay mucho que influye allí, como lo mencioné antes. Entonces, llevando esto un poquito más a la práctica como para que se entienda mejor, te voy a dar un ejemplo rápidamente. Te planteas trabajar 15 series, por ejemplo, por grupo muscular por sesión de entrenamiento. Por ejemplo, vas a plantearlo así para hombro. Entonces, ¿cómo lo estructuras? ¿Cómo sabes? Tú podrías bien hacer un solo ejercicio que ocupe esas 15 series y listo, ok, estaría bien teóricamente, pero ¿qué es lo importante entender allí? Que no es lo ideal. ¿Por qué? Y ahí es donde viene a trabajar un poquito de lo que te conté cuando hablé de las claves para mejorar los glúteos. Funciona lo mismo para cualquier grupo muscular. Es importante entender su anatomía. Entonces, ¿por qué es importante? Por ejemplo, si yo solamente hiciera press militar de hombro, hiciera 15 series de press militar de hombro, solamente estaría trabajando ciertas porciones del hombro, sobre todo la parte del deltoides anterior. Entonces, ¿qué es lo que busco yo cuando quiero optimizar un grupo muscular? Trabajarlo en la mayor parte de sus porciones. Entonces, el hombro tiene anterior, deltoides lateral, deltoides posterior. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dividir esas series en cierto número de ejercicios que al menos involucren las tres partes de cada grupo muscular. Entonces, por ejemplo, si tengo 15 series, podría hacer 5 ejercicios de 3 series efectivas, diferente a que yo hiciera solo un ejercicio con 15 series. Pero aseguro que en esos 5 ejercicios que yo elijo para trabajar en cada uno de esas 3 series, estoy atacando las 3 zonas del hombro en una misma sesión de entrenamiento. Ahí es cuando un entrenamiento se vuelve eficiente, se vuelve efectivo. No estoy dejando ninguna zona del grupo muscular a trabajar rezagada. Entonces, ahí viene otra cosa, y es que desbancamos la pregunta
pregunta de cuántos ejercicios por rutina o cuántos ejercicios por sesión de entrenamiento. No se trata del número de ejercicios, se trata de tú cómo coordines ese volumen de entrenamiento en función del grupo muscular que quieres enfocar. No siendo más, espero que este video te haya aclarado un poquito ese tema del volumen del entrenamiento. Cuéntame aquí si fue claro, cuéntame aquí si te gustaría que siguiera con esta serie de entrenamiento de conceptos básicos para mejorar en esto, porque muchas veces está la intención, está el compromiso, está la disciplina, pero hace falta muchísima estructura a nivel de entrenamiento y como te das cuenta es algo completamente individual y debe ser algo muy aterrizado a tu contexto individual. Entonces déjame tu like, tu comentario, suscríbete y nos vemos en el próximo. Yo creo que voy a estar haciendo estos videos como de conceptos de clase semana de por medio. Entonces dentro de 2 semanitas, creería yo, nos vamos con la siguiente variable del entrenamiento: intensidad o frecuencia. Ya veremos.